En W Radio. Está con nosotros Fabián Girardelli. Él es director de Kantar World Panel México. Es una empresa que se dedica a estudios de mercado. Y les va a platicar de algo bien interesante, sobre todo ahora en México que viene un nuevo presidente, proceso electoral. Se han hecho muchos estudios que han revelado que en Latinoamérica, cuando se cambia de gobierno, el patrón de consumo es diferente. Bienvenido, ¿cómo estás, querido? Hola, bien, Fabián? ¿Tú cómo estás? Muy bien. Un gusto estar aquí. Ay, me encanta. Te amamos Yo como quiero hablar en así. Colombia. ¿Cómo? No, eres colombiano. chileno. ¡Chileno! ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío. Yo me hago Chilelele. bolas entre los chilenos y los argentinos y los siempre, ¿qué uruguayos pasa? sin Sí. ofender. Sí, sin ofender. Pero soy Sin chileno. ofender. Sí, Eres chileno. Tengo dos Chileno hijas. que dicen la che con T. ¿verdad? Soy Sí. chileno. Sí. Chileno. Chileno. Bienvenido. Sí, tengo dos hijas mexicanas, quiero Eso aclarar. sí que- eso sí Entonces que ni qué. soy mitad sopaipilla y mitad taco a esta Eso. altura de la vida. Me parece muy Ok, bien. ok. Ok, cuéntanos. Mira, es sumamente interesante. Nosotros tenemos paneles de hogares. ¿Qué es un panel de hogares? Es una muestra, en el caso de México, de 6.500 hogares, ¿sí? Que visitamos todas las semanas para entender cómo compra la gente, ¿ok? Tenemos esta misma metodología en toda Latinoamérica, ¿ok? Y tenemos muchos años de historia. Entonces lo que quisimos hacer es entender qué pasa o qué ha pasado en Latinoamérica con los cambios de gobierno. Es decir, cuando se han producido cambios de gobierno en Argentina, Brasil, ¿qué termina pasando en los mercados de consumo en el país, no? Sí. Porque hoy día tú podrías tener esa gran duda. ¿Qué va a pasar después del domingo con México? Claro, ¿no? claro. Y ojo, es un cambio que ustedes sin darse cuenta muy probablemente tengan. Sí. Todos los que nos están escuchando. O sea, algo va a pasar. Algo va a pasar. claro. Pero es muy interesante que cuando analizamos todos estos cambios de gobierno en Latinoamérica, la gran conclusión es que al producirse estos cambios, los mercados siguen activos o incluso se vuelven todavía más activos en términos económicos. Es decir, el país sigue creciendo o crece todavía más de lo que venía creciendo. ¿O no crece? Espérame. Ajá. En gran parte de los países pasa esto en toda Latinoamérica. Solo hay un país que no sucede esto, y que es Venezuela. ¿Okay? El único país que Ay, ¿por qué si amamos a Chávez? Ajá. Sí, fíjate que los números te dicen eso. O sea, con todos los cambios de gobierno que han habido en Latinoamérica, los mercados en esos países, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, países que analizamos, los mercados siguieron activos o se activaron todavía más, crecieron más. La única excepción es Venezuela, donde no se ve un crecimiento en los mercados internos. ¿Y a qué se lo atribuyen ustedes? Obviamente Venezuela es Venezuela, no sé qué tanto puedo decir aquí, pero es un puedes caso- decir lo que es un quieras caso aquí, difícil, ¿no? Puedes decir Es un todo. caso difícil, No puedes decirlo. Sí, pero es una situación económica. No sé si ustedes han estado en Venezuela en los últimos años. No. Los que hemos visitado Venezuela, hay cosas que tú las sientes, ¿no? Son sensaciones que tú te quedas más allá de los números con un país que está pasando momentos complejos internamente, con muchas disputas internas y en términos económicos pasando cosas muy extrañas, ¿no? Las empresas teniendo también muchas dificultades internamente, en muchos sentidos, ¿no? Hay grandes conglomerados, empresas que tenían sus corporativos ahí que la han sacado de Venezuela a otros países por todos estos problemas internos, ¿no? Es el único país que no vemos un crecimiento, pero en el resto de los países sí vemos una dinámica muy interesante con los cambios de gobierno. A ver, vamos país por país, ¿te Sí, parece? sí. Y después hablamos de México. Mira, fíjate, ¿Cómo lo vas a ver tú? Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Argentina, desde que llega la familia Kirchner, ¿no? Viste que aquí es primero uno Sí. y después la esposa, que es una cosa rara que también no había pasado en Latinoamérica, o no mucho, ¿no? Fíjate que el país sí se muestra bastante dinámico desde que llega la familia Kirchner en términos de crecimiento. Solo en este año están produciéndose situaciones un poco más complejas dentro del país, de nuevo por medidas internas que está tomando el gobierno, que están generando mucha incertidumbre en el mercado interno, ¿no? Pero cuando tú ves el largo plazo, tú ves los últimos 8 años de Argentina, viene con tasas de crecimiento bien interesantes. Por lo tanto, la llegada de esta familia parece ser que no fue negativo para el país en términos de crecimiento económico, aunque vemos que este año, ojo, están pasando cosas distintas. Pero a ver, ¿por qué cambiamos nuestra conducta nosotros? Porque obviamente puedes decir que hubo crecimiento económico por las políticas económicas de cada presidente, de cada gobierno, las estrategias de desarrollo, bla, 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 bla. Pero ¿cómo lo vivimos nosotros? Sí. ¿Y por qué hacemos un cambio cuando a lo mejor un gran porcentaje de las poblaciones de cualquiera de estos países latinoamericanos no necesariamente están muy enterados
de cuál es el Producto Interno Bruto de mi país, Sí. cuál es la propuesta económica de Lula da Silva Sí. o de la Kirchner, etcétera, Sí, etcétera. Sí. Primero, seguramente no han hecho una tarea muy mala, ¿no? En términos estrictos, seguramente las políticas económicas que han definido han hecho cierto sentido, ¿no? No han estado muy locos ellos en esas definiciones. Segundo, que me parece que es un tema súper relevante, que Latinoamérica viene con una inercia de crecimiento muy interesante. Es como hoy día, como Europa está pasando un momento sumamente difícil y que no se tiene claro cuándo se va a salir de ahí. Estados Unidos, que también está en un momento que no logra Levantar. salir. Por otro lado, los otros dos mundos distintos son Latinoamérica y Asia, que vienen son mercados emergentes, con crecimiento ya de inercia de mercado muy fuerte. Es decir, que tal vez, incluso si no hubiese quedado ese presidente y queda otro, tal vez mucho de esto también lo estamos contando. ¿Ok? Los mercados latinoamericanos vienen con una inercia de crecimiento muy interesante, que también es parte importante de la explicación desde nuestro punto de vista. ¿Ok? Y por último, creo que sí, finalmente hoy día los mercados latinoamericanos, en base a eso también, se han estado desarrollando en sectores distintos, sectores nuevos, tecnológicos, automotrices en el caso de México. Hoy día, por ejemplo, México, ¿sabes qué? Hace 10 años, hacer un producto en México y hacerlo en China había una diferencia de costo muy alta, en torno a un 20%. Hoy día producir este mismo producto en México y producirlo en China cuesta lo mismo. Para un externo. Sí, o sea, si yo quiero producir este BlackBerry, tengo un BlackBerry aquí, si tú lo quieres producir hoy día en México y en China sale lo mismo, ¿ok? El costo. Por lo tanto, pasamos a ser una región sumamente interesante, Claro. en términos de proveer este tipo de trabajo. Hay competencia. Sí, y pasamos a ser nosotros atractivos. La mala noticia en esto es que, ¿por qué pasa esto? Porque China empezó a acelerar sus incrementos de salario de manera significativa y México no. Exacto. O sea, México lleva 8 años donde el salario prácticamente no crece. Entonces, Lo terminamos cual tampoco siendo es bueno para lo que nosotros, no es bueno querido, para nosotros, claro. ¿no? Regresando del corte, vamos a hablar de Brasil, de Bolivia, de Perú, de Chile, y cuál es el pronóstico de Fabián para cómo va a cambiar México después del domingo. Es lo No más se vaya. difícil eso, ¿eh? Estamos al aire. Más Marta de Baile. En W. Todavía tenemos teléfonos. Llámanos. Lada sin costo 01807 18 14 14 y 5166 900. Marta de Baile en W. Fabián Girardelli es director de Kantar World Panel México. Es una empresa dedicada a estudios de mercado. Hicieron un análisis que a mí me parece muy interesante compartir con todos ustedes de el cambio de conducta, de comportamiento de los consumidores en países latinoamericanos cuando han pasado por un cambio de gobierno. Sí. Y estábamos hablando antes de irnos al corte sobre Argentina y vamos a explicar el caso de Brasil, Bolivia, Perú, para después hablar un poco de cómo nos imaginamos o qué piensas tú que va a suceder en México después del domingo. Vamos, mira, el caso de Brasil es otra dinámica, ¿no? Aquí hubo un gobierno que Lula, que se caracterizó por ser un gobierno, especialmente en las últimas etapas, muy popular, ¿no? Tenía un 80%, un 82% de aceptación popular, que eso es... O sea, muy pocos presidentes en Latinoamérica habían logrado ese indicador. O sea, era un presidente... Lo adoraban. Absolutamente querido. Y finalmente era socialista y tomó muchas medidas, obviamente, basado o para apoyar a la gente, ¿no? Pero finalmente fue un gobierno equilibrado en términos de ese apoyo a la gente, ¿no? Claro. El país que pasaron cosas bien interesantes. Fíjate que de ser un país deudor pasó a ser un país que prestaba dinero, ¿no? Desde el inicio del gobierno de Lula era un país que debía mucho dinero y después pasó a ser un país que podía prestar dinero, ¿no? Un poco lo que vemos hoy día en euro con Alemania. ¿Y qué ¿no? manera de darle la vuelta, ¿eh? Sí, De Lula. sí. O sea, imagínate, ¿no? Y con crecimiento muy interesante cada uno de los años en tasas del 5 o 6% en cada uno de los años, ¿no? Entonces fue un gobierno muy interesante. Y aquí, cuando sale Lula y aparece la mujer esta,
Ahora, como cambio, se tenía mucho miedo de lo que iba a suceder en el traspaso. Finalmente el camino trazado ha seguido en esa línea, aunque el Dilma país... Rousseff. Sí, Rousseff. La Sigue presidenta. creciendo, claro. Crece hoy día a un nivel un poco menor de lo que venía creciendo el país, pero sigue teniendo ella una popularidad altísima, y el país sigue en un mood muy, muy saludable. Fíjense ¿no? qué interesante, ahorita que dijiste, ella sigue Sí, sí. con la misma estrategia. Está de continuando. Ajá. Eso es una clave, ojo. Eso es una gran clave. Para el futuro. A mí me decían, Sí. alguna vez que hablamos de fútbol con expertos aquí en el programa, me decían, ¿sabes qué pasa con los equipos de otras partes del mundo, a diferencia de los equipos, de muchos equipos, incluyendo el nuestro? Que cuando cambian de capitán, el que se queda le da seguimiento. Ellos tienen estrategias no de 2 años, estrategias de 10, 15 años para hacer crecer a sus jugadores. Entonces no es que se va el capitán y empiezan, ok, todo lo que dijimos, eso ya no, ahora lo vamos a hacer de diferente manera. Hay follow-up. Sí. Y entonces el crecimiento es sostenido, hay una estrategia, hay una visión que no cambia a pesar de que cambie el capitán del Sí, equipo. eso es clave. O sea, en ¿Estás la de vida acuerdo? es clave, ¿no? Incluso en tu vida, en nuestro día a día, ¿no? Imagínate que todos los años cambiemos nuestro foco de qué queremos hacer en el futuro como persona, ¿no? Cámbiate de profesión cada año, no llegas a ningún lado. En definitiva, el mantener ese camino, esa línea de acción, claramente ha sido una clave, no solo en el caso de Brasil, que lo estamos comentando, sucede bastante en Argentina, porque queda todo en la misma familia. Claro. Yo te puedo citar el caso de Chile, exactamente lo mismo. Más allá que han cambiado los gobiernos, incluso los partidos políticos de derecha o de izquierda, la esencia de la economía no cambia, los grandes trazos económicos no cambian, y eso obviamente ayuda a que la economía siga creciendo, ¿no? Bolivia, con Evo. Vamos a Bolivia. Bolivia, por ejemplo, es un caso también muy particular, porque llega una persona que de una etnia particular del país, que nunca había asumido roles políticos importantes, y asume un rol político ahí con mucho apoyo popular también, de manera interesante, y el país, especialmente al inicio del gobierno, también muestra crecimiento muy interesante. Hoy día sí vemos en este año, especialmente este año, ya conflictos internos en Bolivia mucho más fuertes que generan cierta incertidumbre adentro, ¿no? Pero desde el minuto que entra Evo, que tenía mucho apoyo popular también en ese minuto, claramente se ve que la economía se activa de manera interesante, y hoy día sí vemos este año ciertas dudas respecto al proyecto, ¿no? Al proyecto de Evo Morales, ¿no? Perú también es una economía muy interesante. No sé si conocen la comida peruana, que la comida peruana está siendo hay cada vez... muchos restaurantes peruanos. Hay muchos restaurantes y está siendo muy bien vista a nivel mundial, ¿no? Como líder de aspecto económico. Si tú puedes mencionar una industria, podemos mencionar esa, pero en realidad hoy día Perú, no sé si les ha tocado visitar, yo estuve hace muy poquito ahí, y tú ves cómo la economía viene creciendo, cómo el país hoy día se está viendo cada vez más moderno, atrayendo inversión externa de manera muy interesante, y también el país con crecimientos muy importantes, más allá de los cambios de gobierno que han habido de un partido de otro, como Humala, que podría ser un partido distinto al anterior, sigue la economía creciendo de manera interesante, y seguramente uno de los pilares tiene que ver con ese camino ya trazado que sigue. Sí, no cambia la estrategia, es largo plazo. Algo bien interesante que no comentamos, en Bolivia hubo un aumento del salario mínimo del 20% en el 2011 y el desempleo disminuyó 6.7%. Claro, era parte de los focos sociales que tenía Evo Morales, ¿no? Y él impulsó mucho ese crecimiento del salario, finalmente, porque siempre está la duda, ¿no? De cómo apegar a la economía formal. Finalmente la economía no fue golpeada, y la economía sigue creciendo, que es muy interesante. En Argentina el desempleo cayó del 13% al 7% bajo el régimen de los Kirchner. Sí. Otro gran logro. Sí. ¿Quieres hablar de México? Por lo tanto, cuando tú ves toda esta dinámica, de alguna forma, deberíamos per se ser optimistas. Okay, respecto a lo que debería seguir pasando en México, ¿no? Fíjate que la única excepción que hablamos de pasadita es Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Que es la única excepción que tenemos dentro de toda la regla, que ya vimos un poquito de esto. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener expectativas
positiva, sí, tal vez se siguen ciertos patrones, ¿no? Que no llegue alguien a cambiarlo todo de un día para otro, se siguen ciertos patrones ya construidos en base a cómo hoy día estamos manejando la economía, ¿no? El país hasta ahora se ve bien. El Q1, el PIB de México creció un 4,5%, que cuando tú ves la base, la historia de México, nuestros últimos 20 años, 25 años, México viene creciendo a tasas muy, muy pequeñas, en torno al 2-3%, ¿ok? Por lo tanto, ese 4,5% del primer trimestre es una cifra positiva. Ese es el gran desafío hoy día que tiene el presidente chileno, el presidente mexicano o todos nosotros hoy día, es cómo hacemos que México crezca a un ritmo mayor al que ha venido creciendo. ¿Okay? Hoy día la cifra de este trimestre es positiva. Sabemos que cuando hay periodo electoral, hoy día en México estamos eligiendo alrededor de 1.200 cargos nuevos, ¿no? Eso lo que genera es una inyección económica muy fuerte por toda la inversión que hacen incluso estos mismos candidatos, ¿no? En la economía entera. Claro. Tú ves carteles por todos lados, la publicidad, ¿no? Se mueve mucha economía. También los gobiernos salientes quieren dejar la tarea hecha. Entonces, los dineros que tengan lo invierten y aceleran obras por todos lados para sacarse la foto con la inauguración, ¿no? Entonces, ojo que se produce toda esa dinámica económica que hace esperar que el año no debería ser un año negativo para el país, más allá de los cambios que tengamos. O sea, ¿no crees que existe una recesión post-domingo? No tengo duda que eso no debería pasar viendo lo que ha venido pasando en México en los últimos años, incluso viendo este primer semestre lo que ha venido pasando, no deberíamos tener un golpe tan duro. En este momento que estamos todos los mexicanos muy expectantes de lo que va a suceder el domingo, ¿tú dirías que como consumidores en momentos electorales y en los primeros días de que se conozca el resultado, tendemos a ser en general, en base a los estudios que ustedes han hecho en Kantar, más prudentes, sí, más cautelosos, sí, estamos, ¿cómo? Sí, en general sí, y más si hay posturas que tú puedes tener cierto temor a alguna postura, ¿no? Ideológica o postura política que tú puedas sentir un poco de temor, la gente sí es mucho más prudente, y no solo la gente, la empresa sí pasan a ser más prudentes, cuidan mucho más sus pesos. Entonces seguramente sí hay algo de espera al 1 de julio, y luego de eso se va a liberar presupuesto. No tengo duda que no van a haber cambios radicales, al menos en los próximos meses, ¿no? Bueno, ¿dónde podemos ver esta encuesta que me parece muy interesante para todos los que quieran tener más información? Mira, nosotros somos, como tú bien decías, Kantar World Panel, estamos a nivel mundial en más de 60 países, llevamos en México 6 años. Te voy a dar nuestro Twitter, que ahí nos pueden escribir, @KWP ¿Qué tuitean México. Estadísticas? Sí, estamos, números de distintos estudios, o sea, te puedo venir a hablar acá de un montón de estudios interesantes que hacemos. ¿Como cuáles, dices tú? Tienes cara de pregunta. Sí, ¿como cuáles? Mira, la semana pasada estuvimos hablando en un montón de lugares sobre los hombres, ¿no? Hicimos un estudio de hombres muy interesante, muy interesante. Pero ven. Un día de que hay mucho cuentaviente hombre. Sí, muchos. Hicimos un estudio a nivel Latinoamérica y muy centrado en México, muy interesante sobre los hombres. Aprendimos un montón de cosas. Por ejemplo, ¿tú qué crees que le preocupa al hombre? ¿En la vida? Su dinero. En su estado físico, ¿qué preocupación tiene? Dinero. Sí, su futuro, sí, exacto. Su dinero. Su trascendencia. ¿Qué otra cosa? Su patrimonio. ¿Qué le preocupa? Envejecer. Su virilidad. Mira, lo primero que vemos es que cada vez el hombre está más parecido se está tomando ciertos atributos de la mujer en términos de cuidado. ¿Se están feminizando? Sí. A ver. Se está acercando a estos dos mundos. El hombre se está cuidando más. ¿Está preocupado de su salud? De su salud y su aspecto físico. No, ya regresas a hacer ese estudio, no me importa. Lo hacemos en 2 semanas. Kantar World Panel, nuestra página de internet es www.kantarworldpanel.com, es con K de kilo. Ya lo tuiteamos. Listo, eso, mándalo ahí. Y nuestro Twitter es @KWP México, el mío es @KWP Fabián, y ahí estamos en contacto. Increíble. Y regresas al de los hombres. Sí, ¿Te parece? Cuando quieras. Encantada, Fabián. Cuídate. Hacemos un corte y regresamos, no se vayan. Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a @Marta de Baile. Y si no te alcanza, mándanos un mail. debaile@televisa.com.mx. Más Marta de Baile en W. W. Amplía tu radio.